gentiles. Así que tengan todos los amigos que nos escuchan muy buenas tardes. Tengan todos amigos, familiares en Cristo, hermanos en Cristo, que nos sintonizan a esta hora. Feliz y bendecida tarde para todos. Un día lluvioso, pero muy hermoso. Amén. Dándole siempre gloria a Dios por el tiempo, por el día, por la hora en que el Señor nos permite estar aún de pies y vivos, disfrutando de sus bendiciones. Feliz inicio de semana a todos. Hoy nuevamente pues estamos en su programa Reflexión de la Escritura. Les invitamos a reportar su sintonía para que esté compartiendo con nosotros el tema de hoy, que es sobre la salvación de los gentiles. Les recordamos el número de contacto, más 51 922 940 955 y 0414 953 2189. A cualquiera de estos números puede reportar su sintonía, enviar su saludo o compartir alguna opinión con respecto al tema. Aquí estamos para escuchar y leer su mensaje. También le recordamos a los hermanos y amigos que nos escuchan por medio de Betel 102.1 allá en Barinitas. Les recordamos Inversiones Computodo. Allí estará para este día 16 de julio, el Día de los Niños. Estará nuestra hermana María Antonia allí. Está al frente de Inversiones Computodo, entregando un obsequio, un regalo a los primeros 50 niños que lleguen a este día, a ese lugar a comprar allí. Amén. Así que bueno, la invitación es para los amigos, hermanos allá en Barinitas, allá en pleno centro de Barinitas. Así que bueno, aproveche esta oportunidad. Así que bueno, el tema de hoy, la salvación de los gentiles, y vamos a leer la cita bíblica en Romanos capítulo 11, gloria al que vive para siempre, versículo 11, y dice así la palabra: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Amén, amén. Así que bueno, dejo por aquí a nuestro hermano Richard con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Pastor Yalaquín, muchas gracias por estar en los controles, gracias por el apoyo y gracias a que Dios permite que uno siga con vida, pues, y compartiendo la extraordinaria sabiduría que encierra la Escritura. En este capítulo 11 se trata el tema de un remanente de Israel encontrando la salvación y la otra parte del pueblo enceguecido. Las razones para dejar a un lado a la nación de Israel y también la restauración de la nación y sus razones. Esto es lo que más o menos vamos a tratar de hacerlo en este capítulo 11, ¿no? Alguien se puede pensar que el remanente es muy pequeño, pero es mayor de lo que uno parece. Más o menos hay un total de 15 millones de judíos que hay en el mundo, y el porcentaje de aquellos que son creyentes en Cristo es posiblemente mayor que el que existe al comparar el número de creyentes no judíos con la población mundial. Miren, las estadísticas no pueden mentir. Estoy dando un número, ¿no? 15 millones de judíos que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Es mucho mayor de creyentes en Cristo, de judíos, que posiblemente toda la población mundial, ¿de acuerdo? Para tener un poco claro esto, no vayan a pensar que los no judíos, los gentiles, vamos a ser más salvados que la población o que el pueblo de Dios. Siempre hay que estar muy centrado en las cosas de Dios. Estamos frente a un pueblo que desde los principios, desde Abraham hasta ahorita, entienden las cosas posiblemente mejor que nosotros. Creo que sí, ¿no? Es una tradición, es una formación en los hogares, en los niños. Y, por ejemplo, yo en mi caso, pues, no me hablaron nadie, ¿no? En mi casa, mi papá no creía en esto. Mi mamá sí asistía a la iglesia católica, pero nunca nos conversó esto. Así que de ahí son como unos 48 años, a la edad que tengo, 58 años de diferencia frente a un judío nacido.
de familia, con todas estas tradiciones, con toda esta sabiduría que han sido infundados desde el nacimiento. Entonces, teniendo ese panorama, si es que le sirvió de ayuda, tenemos que considerar este capítulo 11 el propósito del futuro de Dios para Israel. Debemos recordar que la nación rechazó a Cristo. Y eso es cuando Jesucristo llegó, pues Jesucristo no fue aceptado como tal a un nivel nacional, como su Mesías, no fue. Y el principio de obtención de la justicia de Dios por medio de la fe que les fue ofrecido. Es decir, rechazaron a Jesucristo y la justicia de la fe. Eso fue hace aproximadamente 2000 años atrás. Y en la actualidad, Dios los ha rechazado temporalmente a ellos como nación. ¿De acuerdo? Temporalmente. Porque tenemos que entender por qué esta situación temporal. ¿Sí? Tenemos que preguntarnos cosas que surgen naturalmente. Primero, ¿los ha rechazado Dios permanente como nación? O en otras palabras, ¿tienen todavía un futuro la nación de Israel? Y en segundo lugar, ¿quedan anuladas todas las promesas del Antiguo Testamento por el rechazo de Israel al Señor Jesucristo? ¿De acuerdo? Son preguntas que tenemos que formularnos. Y en el Antiguo Testamento, Dios prometió primicia a la nación de Israel. Ellos estarían a la cabeza de las naciones. Y Pablo demostró que en Dios no había rechazado permanentemente a la nación de Israel. Todas las promesas del Antiguo Testamento tendrán su cumplimiento literal en el pueblo de Israel. Hay que enfocarnos bien en eso, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a tratar de entender un poquito cómo funciona toda esta sabiduría, todo este plan de Dios, ¿no? Todo este plan que ha formulado Dios. Dios no hace nada al azar. Dios no promete algo y mañana por nuestras actitudes cambia o modifica. Dios es fiel, ¿de acuerdo? Y entonces, dada esta pequeña introducción, voy con el versículo 11 que dice, yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? Fíjese el término, definitivamente. De ninguna manera, dice Pablo. Cayeron sí, es temporal, pero no definitivamente. De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación. ¿A quién? A nosotros. ¿Eh? En otras versiones se traduce, ahora pregunto, ¿será los judíos al tropezar cayeron para no levantarse? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los demás han podido alcanzar la salvación y provocar así los celos. Entonces tenemos una primera conclusión, que nosotros tenemos que dar gracias que por la desobediencia de los judíos es que estamos siendo invitados a esta salvación. ¿Sí? Pero recuerden que ese tropiezo de los judíos no es definitivo. No es definitivo, es simplemente temporal. ¿De acuerdo? La incredulidad presente de los judíos no es más que un paso en falso. Permitido, ¿de acuerdo? Dios lo ha permitido para que nosotros, los gentiles, los no judíos, podamos nosotros tener la salvación, la conversión. ¿De acuerdo? Eso debemos tener en cuenta. Ese ha sido elaborado así el plan de Dios. Y hay que dar muchas gracias
porque nosotros no somos no judíos. De acuerdo, todos los países, a excepción de Israel, es el único pueblo de Dios. Y los demás, gracias a este tropiezo, a este rechazo que tienen el pueblo israelí, es que estamos invitados a tener la salvación. Entonces, hay que recordar la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo nos va a mostrar que el rechazo a Israel no es total ni final, sino que es simplemente temporal y parcial. Podríamos seguir haciendo otras preguntas. ¿Ha tropezado para quedarse caído sin esperanza de levantarse? Y nuevamente tenemos una negación enfática: de ninguna manera. Su caída ha permitido a Dios, por medio de su providencia, abrir ampliamente la puerta de la salvación a los no judíos, es decir, a todo ser humano. Gracias a su caída de ellos, toda la raza humana puede ser salva. Todos, sin excepción. El judío verá la realidad de la salvación de los demás pueblos. Es decir, que también ellos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿De acuerdo? No solamente los judíos. Y ellos hablan que esta situación los movería a celos. Entonces tenemos que se está cumpliendo lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 21. Ahí dice: ellos provocaron mis celos con lo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos. Yo también provocaré celos a un pueblo que no es su pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Muchos de los judíos que residen ahora en la tierra de Palestina se admiran del interés de los cristianos no judíos por los asuntos judíos. No lo pueden comprender. Eventualmente el judío verá la realidad de la salvación de Jesucristo como un resultado de testimonio de los no judíos. Fíjense cómo nos interesamos tanto en una religión, en un Dios que fue dado al pueblo judío. Porque tal como estaba, la promesa era para los judíos, para la nación. Él era su Dios. Los demás no. El único pueblo era de Dios, los judíos. Pero su transgresión provocó los celos para darle cumplimiento a Deuteronomio. Ellos lo rechazaron, pues Dios dijo: muy bien, ustedes me rechazan. Ustedes están decidiendo, en vez de tenerme como un único Dios, y ahora ponen otros ídolos. Muy bien, voy a hacer lo mismo con ustedes. Para hablar un poco humanamente. Como ustedes no son, ahora yo voy a buscar mi pueblo en otros hombres de otras naciones. Eso es lo que está diciendo toda esta parte. Y gracias a eso, pues nosotros podemos congregar en diferentes iglesias, y ya también depende de cada quien cómo quiere avanzar en las causas de Dios. Vamos a la primera canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles.
Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún en mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco. Reflexiones de la Escritura. El versículo 12 dice, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Vuelvo a insistir, Israel es el único pueblo elegido de Dios. No os confundan, no aferren a otro país, sino usted se va a desviar de la palabra. Créame, cuando se desvíe la palabra, se va a ir por un camino que no es el de Cristo. Israel ha sido puesto a un lado como nación. Y hoy en Dios no tiene tratos preferenciales con Israel. Por el momento está igual que todos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando Dios empiece nuevamente a tratar con Israel como nación, se va a disipar todos sus problemas con sus países vecinos. Absolutamente todos. De repente, algunos que no tienen mucha información, voy a hacer un puntito. Israel es la nación más peleada y codiciada por todos los musulmanes. Si ustedes supieran la cantidad de misiles que están apuntando a Israel, y si usted estudiara la historia con mayor profundidad, vería que los rusos, que los chinos, no tanto les interesa conquistar Estados Unidos, les interesa dominar a una nación como Israel. ¿Y por qué un pueblito tan chiquito? ¿Y por qué una tierra donde cunde más la arena que lo demás? ¿Por qué? ¿Por qué tanto pleito de los árabes con los israelitas? Si usted midiera y se pusiera a ver el mapa geográfico de Israel, una nación contra todos los árabes. Y si gusta un poquito de lectura, pues léase la guerra de los 6 días, donde Israel en 7 días, ganó una guerra post Segunda Guerra Mundial a varios países. Esto no es una cosa tan fácil de hacer, ¿de acuerdo? Si no interviene el poder de Dios. Entonces, no quiero alejarme mucho del tema. Entonces, algún día se van a resolver todos los problemas de Israel y ya no vivirá en esta tierra con temor, sino con paz y tranquilidad. Los israelitas actualmente viven todos armados. Están en estado de alerta de forma constante, de forma permanente, porque todo lo que rodea a Israel son full enemigos. No hay ningún amiguito que tenga Israel al costado.
la única gran potencia que defiende al pueblo de Israel, y donde hay donaciones, y donde hay reunión de diezmos, de ofrendas millonarias, son de los ciudadanos americanos hacia el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Pero es un estado real de guerra, permanente y constantemente hasta ahora. El día que baje los brazos Israel será para su desgracia. Entonces tenemos en Miqueas 4:4, dice: si el poner a un lado a Israel en forma temporal ha traído gracia de Dios a los demás pueblos. Y por eso pregunta, ¿cómo operará la gracia de Dios cuando Él reciba nuevamente a Israel? Recuerde pues la historia del hijo pródigo. ¡Cuánta alegría! Imagínese Dios lo que va a hacer cuando nuevamente le diga: venga Israel, tú eres mi pueblo, yo te he escogido, tú eres mi nación elegida. Imagínense, eso será una cosa extraordinaria. Muy bien, entonces gracias a eso tenemos que Dios está multiplicando la gracia a los gentiles. Perfecto. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículos 16 y 17, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los no judíos sobre los cuales es invocado mi nombre. El movimiento de renovación más grande que ha habido en toda la tierra antes del principio de la iglesia fue el que él tuvo en la ciudad de Nínive. ¿Quiere recordar un poco la historia? Nínive no era un pueblo judío. De acuerdo, pero ¿quién fue? Un profeta de Dios. Les predicó y se convirtieron la mayor parte de sus habitantes. ¿De acuerdo? Ahora, es cierto que también hubo gran retorno a Dios en el día de Pentecostés. Sí, correcto, se convirtieron. Sí, con todo el poder del Espíritu Santo se convirtieron varios israelitas. Y posiblemente se reunieron centenares de miles de judíos. ¿Sí? Se convirtieron. Pero algunos, haciendo uso de la matemática, dicen que posiblemente se salvaron 10,000 personas. O un poquito más. Pero recuerden que en Nínive fueron más. Mucho más. Eso para que vean el poder de Dios. Siempre hay que tener en cuenta mucho el poder de Dios. ¿De acuerdo? Porque ese pueblo lo rechazó y gracias al rechazo viene la salvación para nosotros los gentiles. 13 y 14, versículos 13 y 14. Hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera pudiera provocar los celos de mi sangre y hacerlos salvos a alguno de ellos. Pablo es el ministro de los gentiles. Y Pablo está diciendo aquí: tengo que deciros algo a vosotros, los que no sois judíos, puesto que Dios me ha enviado como apóstol a los no judíos, y doy mucha importancia a este servicio mío. Quiero que los de mi propia raza sientan celos de vosotros, para que así alguno de ellos alcance la salvación. Fíjense, somos personas, la mayoría de nosotros, que nunca hemos buscado a Dios. Nunca hemos buscado a Dios. Dios nos ha buscado a nosotros. No tenemos generaciones de generaciones que nos hayan hablado de Jesucristo como Salvador. Al menos yo no.
¿De acuerdo? Pero Pablo justamente está diciendo que con este servicio que él está haciendo de ser la prédica a los no gentiles, lo hace también para que sientan celos los demás judíos. Porque dicen, ¿cómo es posible que ellos hablen de la salvación? ¿Cómo es posible que ellos entiendan la Torá mejor que nosotros? ¿Qué está pasando? Porque ellos son el pueblo elegido de Dios y no hay otro. Siempre recordando las Escrituras, en Corintios 9:20 dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, y a los que están sujetos, aunque yo estoy sujeto como sujeto a la ley, para ganar a los sujetos a la ley, etcétera, etcétera. Y Pablo está diciendo, bueno, yo haré todo lo posible, todo lo que esté al alcance de mis manos para lograr lo que necesitamos, salvación, para eso. Por eso, hermanos, nosotros, tal vez los que paran metidos en unos pleitos en las redes sociales, diciendo yo soy de tal iglesia, tú eres de tal iglesia, en vez de estar peleando, tenemos que aconsejarnos, sustentarnos, no llegar a los insultos en las redes sociales, porque el pueblo salvo de Dios es los judíos, y nosotros los gentiles estamos siendo invitados, y tenemos que apoyarnos porque tenemos mucho combate por delante. Tenemos mucho combate por delante. Pero si estamos enfrascados en discusiones, en peleas, que mi iglesia es la mejor, que mi apóstol es el mejor, Pablo ya respondió a eso. Pablo en su debido momento ya respondió. Dijo, ¿acaso Pablo se crucificó por alguno de ustedes? ¿O el otro hermano que usted dice que es de esa iglesia pagó por sus pecados? ¿O el bautismo por Pablo sirve en el lugar del bautismo que Dios manda, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo? No nos peleemos. Tenemos un solo pastor, un solo camino, una sola puerta. Cristo. No andemos peleando entre nosotros. Cuando más peleemos entre nosotros, más nos vamos a dividir, más débil nos vamos a hacer y posiblemente con tantas peleas nos vamos a desmotivar en seguir al buen pastor. Vamos a una segunda canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
Reflexiones de la Escritura. Gloria a Dios, Cristo ve para siempre. Así continuamos con este tema, la salvación de los gentiles. Amén. Y bueno, seguimos explicando aquí el motivo por el cual Pablo hace esta aclaratoria, ¿no? Y esta explicación. Y podemos entender que Pablo se dirige, en todo caso, ¿verdad?, hablándose de la salvación a los gentiles, habla a los gentiles de cómo debe ser su lugar en el plan de Dios. Recordándoles que tienen su lugar los gentiles, pero que también el pueblo de Dios, Israel, tiene también su lugar, porque la salvación del gentil no debe ser un motivo de arrogancia en contra del pueblo de Dios, porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Por qué sigue siendo el pueblo de Dios? Porque es el pacto que Dios hizo a Abraham. ¿Dónde dice eso? Busque Génesis capítulo 12 y usted allí va a poder entender. Fue un pacto que Dios hizo con Abraham y los pactos de Dios se cumplen. Amén. Entonces, ¿por qué sigue siendo entonces el pueblo de Dios? Por ese pacto. Ahora, está aclarando. Si leemos el verso 16, habla acerca de las primicias de los santos, también lo que es la masa restante, y habla de una raíz. Y dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, ¿qué raíz? Pues la raíz se refiere a esta promesa del pacto, Abraham. Y las ramas descienden ¿de dónde? De los judíos, ¿sí? Esta es la raíz y las ramas son la descendencia, el pueblo de Dios, los judíos, el que sigue siendo su pueblo. Amén. Por eso es que no podemos decir que el pueblo de Dios está descartado, está rechazado, no, porque ahí está, todavía está allí. Amén. Permanece esa promesa. Ahora, dice el verso 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, analicemos eso allí. ¿Fueron desgajadas las ramas? Sí. Se refiere al retiro, retiro temporal de Israel durante un tiempo del lugar de bendición. Están retirados por un tiempo. ¿Pero por qué? ¿Debido a qué? ¿Qué fue lo que hizo que el Señor pusiera la mirada en los gentiles? La incredulidad. No quisieron creer en el Salvador, en el Mesías, no quisieron creer. Entonces estas ramas fueron, como dice allí el verso, fueron desgajadas. Y se refiere entonces aquí a ese retiro temporal de ese pueblo durante el tiempo del lugar de esa bendición debido a su rechazo. ¿Ok? Ahora, Pablo también explica, ahora, ¿todas las ramas fueron desgajadas? No, no todas, no todos los judíos. ¿Por qué? Porque aún quedan algunos, y ahí está Pablo incluyéndose, y otros creyentes también como él, los colocó como ejemplo. Entonces no fueron todos. Los que creyeron en él siguen allí siguen apegados a esa rama, a esa raíz, y ellos como rama están allí. Solamente los que lo rechazaron fueron apartados, ¿ok? Pero no creamos que porque fueron apartados entonces ya Dios los desechó. No, están allí, está pausada esa promesa para ellos, pero recordando que Dios siempre en su amor y su misericordia está en espera ¿de qué? De que su pueblo realmente despierte, reaccione y vuelva y crea realmente, porque lo que allí está matando es la incredulidad. Ahora, sigue diciendo el verso, y tú, siendo olivo silvestre, ¿has sido injertado en lugar de ella? Ese olivo silvestre, esas ramas que fueron desgajadas, se refiere al retiro temporal de Israel durante un tiempo, ¿verdad? Del lugar, como les dije. Pero cuando habla de ese retiro y dice tú, olivo silvestre, se está refiriendo ¿a quién? A los creyentes gentiles. Y aquí voy a colocar un ejemplo de lo que aún aconteció estando el mismo Señor Jesucristo en Marcos 7:24, cuando habla de aquella mujer sirofenicia
que se acerca hasta él pidiéndole allí, por favor, que hiciera una obra, un milagro en su hija que estaba poseída por un demonio. Y el Señor le dice, mujer, no es tu tiempo, no es bueno que eche, que voy a parafrasear aquí, que dé los panes, el pan a los perrillos. Y ella le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de esas migajas que caen de ese pan. Oiga, allí vemos como una mujer que no pertenecía, y aquí retomo las palabras de mi hermano cuando decía que ellos que conocían, ellos que tenían el conocimiento, que conocían toda la ley, y no entendieron quién era el que estaba hablando, quién era el que había venido. Entonces allí el Señor se glorificó en esta mujer y le dijo, ve por lo que has dicho, por esa fe que tú has tenido, aunque no perteneces a los judíos, ve que tu hija está sana, ha sido libre. ¿Ves? Entonces podemos entender allí cómo el Señor trata a los gentiles como ese olivo silvestre. La planta del olivo silvestre es una planta que no tiene producción, es una planta improductiva, no tiene ningún valor real. Y fue integrada en las ramas naturales, o sea, fue llevada a esta promesa, a esta bendición. Entonces, los gentiles, usted amigo que me escucha, usted amigo que me ve hermano, usted y yo sabemos que esos somos nosotros. Usted si nació allá en esta región de Israel, pues bueno, usted podremos decir, usted es judío de nacimiento, ¿verdad? Pero también por ser judío de nacimiento, no crea que por ser solamente judío de nacimiento ya cuenta con esa promesa. No, porque aquí lo que hay es que creer. ¿Por qué fueron apartadas esas ramas? Por no creer. ¿Y por qué se le dio la oportunidad a los gentiles? Por haber creído, por fe. Creyeron aunque no pertenecían. Y fueron integrados a esta promesa. Tú y yo como gentiles hemos sido integrados. ¿Por qué? Porque hemos creído a esa bendición del pacto que se le dio a Abraham. Amén. Entonces, vemos que nos llama a que Pablo dice, bueno, pero aun cuando ustedes han sido integrados a esta promesa, no se jacten contra las ramas, y si te jactas, sabes que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esto cuando habla de jactamiento, habla de que no haya altivez, arrogancia, no, porque ya ellos no son, nosotros somos, no. Nosotros somos, ellos también. Somos gentiles, arraigados a esa rama, disfrutamos del plan de Dios y no pensemos que no hemos, amén, nos hemos apoderado del lugar de Israel. No, nosotros no nos hemos apoderado de él. Solamente estamos allí añadidos, integrados a esa promesa por misericordia de Dios. Amén. Por esa misericordia de Dios. Pues las ramas dirán, los judíos, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad. ¿Por qué fueron apartados? Por no haber creído. ¿Sí? Allí está la respuesta, ¿sí? Lo han dicho muy bien, dice Pablo, pero fue por su incredulidad. Fueron desgajados por eso, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, estamos llamados ¿a qué? A mantenernos ahí, a cuidar esa bendición, a cuidar esa oportunidad que nos ha dado el Señor por su infinita misericordia. Como gentiles, les recuerdo, no somos salvos porque somos mejores o porque somos más fieles que Israel. No, Señor. Somos salvos por la gracia de Dios. Por eso es que usted y yo somos salvos. Por eso es que compartimos esa promesa en este momento, porque hemos creído. Entonces, debemos cuidar esa salvación. No nos debemos creer ni mayores a ellos, porque ellos, vuelvo y repito, para ellos fue la promesa e Israel sigue siendo ese pueblo de Dios. Entonces, cuidemos esa bendición, porque si Dios no perdonó a los judíos, como dice el versículo, o a las ramas naturales, tampoco a nosotros. Ahora, ¿hay un olvido de parte de Dios para ellos? No, porque el verso 23
dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para resolverlo, para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo y qué está representando? Que Dios hace como Él quiere. Dios los apartó, pero está en espera, porque el deseo de Dios, ¿cuál es? Volver a integrar esas ramas nuevamente a la raíz, porque Dios ama a su pueblo. Y si lo hizo con nosotros, que éramos y pertenecíamos a un olivo silvestre, y que por contranaturaleza fue y nos injertó a esa rama que es la promesa, entonces no va a poder Él otra vez injertar, no va a poder otra vez Él traer nuevamente esas ramas a Él. Claro que sí, solamente está esperando algo. ¿Qué es ese algo? Que coloquen su mirada en Él, que aparten esa incredulidad de su vida. Mientras tanto, amado amigo, hermano, amigo, usted que nos observa y nos ve, manténgase firme, manténgase en esa credibilidad, confiando plenamente que esa promesa es verdadera y que gloria a Dios, qué bendición que el Señor nos escogió, te escogió a ti para ser parte, para hacerte partícipe, para hacerme a mí partícipe de esa gran promesa que tiene, amén, para todos, amén. Vamos a una pauta musical y luego regresamos. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Reflexiones de la Escritura. Gloria al Señor, que estuve para siempre. Así continuamos con este tema, la salvación de los gentiles. Y vamos a enviar saludos desde Varinita, que nos reportan sintonía. Así que Dios bendiga a esta familia que nos reporta sintonía. Amén. Vamos con las preguntas que ya tenemos por acá. Dice la primera pregunta: ¿los gentiles escogidos quiénes son?
Hermano Richard, ¿quiénes son esos gentiles escogidos? Antes de responderte eso, quiero aclarar un punto en Romanos 15, donde dice, porque si por su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Quiero que se entienda algo antes de responder esto. Miren, cómo Dios nos aclara una cosa maravillosa que va a suceder. Actualmente el mundo está siendo devastado. Las grandes mineras, derrames petroleros, escasez de peces. Esto son indicadores, el cambio climático, que va a haber una hambruna que no vamos a poder controlarla, donde van a morir muchas personas. ¿De acuerdo? Miren cuántos años han estado confinadas las personas con el COVID. Entonces, desde el punto de vista humano, el futuro que se nos presenta es oscuro. El ser humano cada día transforma más este globo terráqueo con toda la naturaleza y todos los medios que tenemos para existir en un lugar de desorden y confusión. Y a pesar de esto, que muchos expertos que han estudiado la naturaleza dicen que vamos a una autodestrucción, hasta ya le han puesto fecha a la autodestrucción de la raza humana, a pesar de todo eso, Dios está diciendo que va a hacer reconciliarse con la raza humana y pondrá todo en orden. Y a pesar de todo esto horrible que está por venir, humanamente hablando, va a haber un futuro extraordinario y glorioso para los que creen y son salvos. Tengan en cuenta eso. Entonces siempre hay que mantenernos en nuestro lugar, perseverar, porque lo que viene para los que son salvos es extraordinario. A pesar de las condiciones crueles que estamos viviendo cada día más, ¿no? Cada día menos pescado. Todas las zonas de Chile, Perú, Ecuador, cada vez los pescadores artesanales ya no pueden conseguir algo tan básico que lo conseguían hace 20 años atrás, pescado. Ya no es tan fácil. Dicho esto, tenemos lo siguiente, dice, ¿quiénes son los escogiles? Los gentiles escogidos. ¿Quiénes son esos gentiles? Bueno, los gentiles, cuando se habla de los gentiles, se entiende como una persona que no viene del linaje judío, ¿no? Que no tiene el ADN judío. Y entonces esos son los gentiles escogidos. Y fíjense que viene, estos gentiles vienen no por el remanente. El remanente israelí es el pueblo salvo, sino por el contrario, por los no salvos, los que han dicho a Jesucristo, no, tú no eres el Mesías. ¿De acuerdo? Y estas personas, porque han transgredido al rechazar a Jesucristo, que es Dios entre los hombres, están muertos espiritualmente. Entonces, por esta razón, Dios ha ampliado para nosotros esta enorme bendición. Y yo quiero que tengamos, insisto, mucho cuidado, porque en algunas iglesias se predica que somos el pueblo elegido, pero no el pueblo elegido espiritualmente, sino como nación, como territorio, ¿no? Es como si pusiéramos un ejemplo que un pastor dice, no, el pueblo escogido de Dios es Venezuela. Al afirmar esto, un pastor está cometiendo una ceguera total, está llevando a la gente a la locura. Porque no es así. El único pueblo escogido de Dios es Israel. Y nosotros somos los gentiles que estamos invitados a este extraordinario pueblo, porque somos gentiles, no somos judíos de nacimiento. Así es, sí. De hecho, nos identifican o nos toman como adoptados. Amén. ¿Sí? Somos ese pueblo, el Israel adoptado, los judíos adoptados, ¿sí? Digámoslo así, amén. Así nos considera el Señor. Mas sabemos quién es realmente el pueblo de Dios. Correcto, muy bien. Ahora, segunda pregunta, dice, ¿por qué hemos sido injertados al pueblo de Dios? Esta es una pregunta que voy a responder a mi forma, de repente muchos no están de acuerdo.
Pero yo creo que Dios tiene su matemática y su número exacto de salvos. Y por eso, como digamos, en sus ecuaciones matemáticas dice, por ejemplo, una cantidad X, y mientras que los demás lo rechazan, pues hasta llegar a ese valor X va invitando a nosotros inmerecidamente, porque nosotros no tenemos ningún mérito, no tenemos ninguna promesa, hemos sido enemigos de Dios, ¿de acuerdo? Somos naciones no amadas, somos pues, pueblos sin idólatras, ¿no? Entonces, pero como Dios tiene tanta misericordia debido al rechazo de los judíos, pues hasta que nos invitan. Entonces somos injertados en esta nación. Pero hay que entender que el pueblo de Israel es su nación de Dios. Nosotros somos solo injertados y no hay que ser arrogantes con eso. Por favor, no cometamos el error como comentan algunos pastores que se creen superiores a Pedro, a Pablo, y ya no son apóstoles, son arcángeles. El próximo rango van a ser querubines, y de ahí le agarrará la locura y serán Dios. Sí. Entonces, por favor, aléjense de esos pastores. Señor, así es. Exactamente. Somos injertados. ¿Por qué? Porque, pues, creyeron. Y si usted lee ahí mismo, cuando tenga tiempo, tome la palabra y lea versos 17, 18, 20. Allí le explica el por qué somos injertados al pueblo de Dios. Amén. Simplemente por haber creído. Ahora, tercera pregunta que tenemos por aquí es, ¿la obra de Dios, los gentiles, es la obra de Dios los gentiles escogidos? Amén. No nos da tiempo, ¿No pero nos da sí. tiempo? Sí. Amén. Los invito a orar, hermano. Bueno, vamos entonces a cerrar. Ya nos quedan 5 para entregar el programa. Así que bueno, oramos para ser despedidos. Señor, gracias por este momento, gracias por este día. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que cada uno de los que han escuchado, Señor, puedan haber entendido y que seas tú, Señor, ayudándonos cada día. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Así Dios les bendiga y quedamos despedidos. Gracias por escucharnos. Será hasta la próxima edición de Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. El tiempo es importante.